Yo me sueño a Imetec pudiendo hacer implantes en muchas partes del mundo, haciendo nuevos desarrollos y el material que nosotros tenemos desarrollado, estamos desarrollándolo como materia prima, que sería pues ya otro modelo de negocio. Entonces yo me sueño que este material puedan usarlo en cualquier parte del mundo y ayudar a muchos pacientes, sobre todo a los niños que les tienen que repetir las cirugías con este tipo de implantes, que no haya que volver a reintervenir a los niños. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que reconstruyen sus carreras. Hoy traje la historia de Cata Izaza. Ella es de Colombia, es ingeniera y participó de un grupo de investigación que después terminó derivando en que ella cree su empresa. Ella fundó Inmetec, que es una startup que desarrolla implantes óseos personalizados que le devuelven al paciente la funcionalidad y la estética con un material que es muy parecido al hueso. Esta historia me pareció espectacular porque Cata pasó de un grupo de investigación a crear un material que no existía y eso pues lo licenciaron para hacer una startup y ella fue una de las fundadoras que lo llevó al mercado y venden esto en un montón de países. Creo que es un muy buen caso para analizar cómo alguien puede salir de la academia y cómo desde la ciencia se pueden llevar productos que realmente terminen impactando en la vida de pacientes. Si esta conversación te gustó o te inspiró, compartísela a alguien más que también le puede servir y nos ayuda a llegar a mucha más gente. Hola Cata, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Gracias, Maga, por la invitación. Quiero que empecemos por vos, más de chica querías ser neurocirujana, pero quiero que me cuentes en qué momento entendiste que no ibas a estar en el quirófano, pero igual querías cambiar o ayudar a la vida de pacientes estando desde otro lugar. Bueno, yo estaba como en los últimos años del colegio, a uno lo llevan a las universidades, como que haga una inversión y se empape como de lo que va a hacer. Y yo pues obviamente en el primero que me registré fue en medicina. Yo dije, voy a ir a ver cómo es ser médica. Y cuando empecé pues como a ver a lo que se enfrentaban, yo tengo muchos tíos médicos también, entonces ver como que a lo que se enfrentaban, yo dije, uy, no sé si esto es tanto para mí, yo soy muy sensible, lloro súper fácil, en el colegio me molestaban, apenas salía una propaganda de Coca-Cola, me miraban a ver si yo ya estaba llorando. Entonces yo dije, no, no sé si yo vaya a ser capaz con eso. Yo también toda la vida fui súper creativa, súper manual, como de hacer cosas, de manualidades. Y en ese proceso también fui a mirar carreras como de ese estilo. Fui a mirar publicidad, fui a mirar ingeniería de diseño de producto, que fue lo que yo estudié. Y cuando fui a ingeniería de diseño de producto, vi que hacían cosas relacionadas con el sector salud. En ese momento yo también vi ingeniería biomédica y como eso, pero lo que yo veía que hacían las personas en ese momento era como máquinas, revisar las máquinas, no me gustaba tanto. Entonces, cuando vi ingeniería de diseño y todo lo que hacían, me encantó los proyectos, como el enfoque de la mentalidad de uno ser capaz de hacer desde un lápiz hasta un cohete. Y dije, no, yo voy a estudiar esto y algún día voy a hacer algo del sector salud, ya veremos qué. Y mientras estaba en la universidad, mi universidad, que es la Universidad de AFI, tiene un grupo de investigación en bioingeniería. Yo en el segundo semestre fui y dije, yo quiero entrar a este grupo. Me dijeron, no, pues estás demasiado chiquita, ve y aprende como algo más y ya si vienes. Y ya luego volví y me metí al grupo de investigación y a partir del grupo de investigación pues nació todo lo que hoy yo tengo con Inmetec. Espectacular. Contame ese momento de la maestría donde empezaste a desarrollar un material nuevo que no existía para los huesos. Listo, entonces ahí yo entré al grupo de investigación desde el pregrado. Mi práctica de la universidad, yo no hice una práctica en una empresa, yo hice la práctica en el grupo de investigación. mm, y ya estando en el grupo, me dicen que está la oportunidad pues de hacer la maestría, que pensáramos pues como en el proyecto de tesis. Ahí estábamos trabajando con los implantes personalizados. En esa época yo estaba trabajando mucho en implantes de columna, pero en el grupo de investigación tenían una spin-off que se llamaba Smartphone. Y en la spin-off era donde se trabajaban todos los implantes personalizados, de cráneo, de los huesos de la cara.
Y viendo eso, yo empecé pues como a mirar muchas cosas de materiales, con el director del grupo de investigación miramos como opciones de poder tener materiales que fueran más amigables con el cuerpo. Como desde toda la historia de los implantes siempre se ha tratado de buscar un material que se parezca más al cuerpo, que sea más amigable. Lo primero que se empezaron a utilizar fueron metales, porque cumplían como con esa resistencia mecánica, pero un metal es mucho más duro que el hueso, entonces hay veces los mismos implantes dañan el hueso a tu alrededor. Eh, han venido reemplazando por plásticos, pero los plásticos no se integran con el hueso, entonces si un niño está creciendo, le tienen que cambiar de implante porque él crece y el implante no. Entonces yo dije, no, pues me voy a meter como en este tema de los materiales, de buscar un material que sea más ideal para reemplazar el hueso. Y ahí entonces ya arrancamos con la maestría a investigar en materiales, en cómo funcionalizar lo que ya existía y desarrollamos el material que tenemos que se llama PIC Plus. Es un plástico, un polímero, que en este momento es como el gol estándar, el más utilizado para reemplazos de hueso, y lo mezclamos con el mayor componente de nuestros huesos. Pues la palabra es muy compleja, hidroxiapatita, pero bueno, ese es el material del que están hechos nuestros huesos en un 70%. Entonces eso hace que el huesito quiera crecer, además tiene una porosidad y hace que se meta el huesito en los poros y se integre el implante con el hueso. ¿En qué momento empezaste a pensar que esto deje de ser una tesis, una investigación académica y se convirtiera en una empresa? Bueno, yo tuve un privilegio muy grande, y siempre lo digo, y es que llegué a un grupo de investigación en el que la mentalidad no era solamente hacer papers, sino que en este grupo la mentalidad, que era muy particular pues para su momento, hoy en día piensa mucho la gente en eso, antes no, en este grupo pensaban en llevar al mercado y precisamente pues al sector salud los desarrollos que se hicieran en el grupo. Entonces, de hecho, pues ya tenían la spin-off en donde entregábamos implantes a los pacientes, se vendían implantes desde la universidad. em, y bueno, pude crecer como con esa mentalidad. Yo realmente no, como que no me soñaba con ser emprendedora, pues no, eso no, a pesar de que toda la vida sí fui como muy emprendedora, yo hacía chanclas y vendía, pues chanclas son sandalias, que en todos los españoles es diferente. Sí. Em, las decoraba con una amiga y las vendíamos, vendía dulces, make-up, pues como cositas para comer en la universidad, esmaltes para las uñas, como que vendía de todo. Yo nunca me imaginé montar un negocio yo. Y en mi familia sí son pues muy emprendedores. Mi abuelo tenía negocio de zapatos, mis papás también con pues como con la misma línea, el bisabuelo un negocio de sombreros que era pues como el primer negocio de sombreros que exportó a Estados Unidos de acá de Colombia. Pero yo eso, pues no, en mi cabeza yo estaba perfecta en la investigación o en una empresa, tranquilita. Antecitos de la pandemia, eh, el director del grupo de investigación me dijo, mira, vos tenés como mucha familia relacionada con el sector salud, nosotros queremos vender o licenciar como esa tecnología para que se explote en el mercado de una manera diferente, ¿por qué no buscamos a alguien por tu lado, montamos una propuesta y buscamos a alguien que licencie eso? Y en ese momento yo dije, ah, perfecto, y yo me quedo trabajando con el que licencie esto, maravilloso. Montamos la propuesta, o sea, yo fui arte y parte, monté todo y después me lo vendí a mí misma. Claro, Fue y vos tomaste la licencia. Sí, salimos, pues mi papá me acompañó en ese proceso y salimos como a presentarle la propuesta. Y una de las primeras personas con las que hablamos fue un amigo de mi papá del colegio, y él dijo, pero pues no, ¿por qué no montamos la empresa nosotros y licenciamos eso nosotros? Y yo, pues sí, también, ¿por qué no? Mi papá dijo, de una, yo te apoyo y así nació Inmetec. Bien, antes de entrar a cómo empezó la parte de empresa, esto que contaste de que el grupo de investigación ya tenía como un perfil de pensar en el mercado y querer crear productos que sirvieran en el día a día, es muy particular porque por lo general hay muchos grupos en el mundo de la academia que intentan eso, pero no termina de conectarse el mercado real o el sector privado con esos desarrollos. ¿Qué crees o cómo los describirías
la mentalidad que tenían en este grupo que los hacía distintos para pensar en desarrollos privados? Yo creo que ahí influyeron varias cosas. La primera es que em, el grupo era multidisciplinario. Habían personas del sector salud y habían personas desde el lado de la ingeniería. La carrera que yo estudié, que se llama Ingeniería de Diseño, te da una mentalidad súper holística. Yo siempre la he relacionado como que es la medicina de la ingeniería. Tú aprendes demasiadas cosas y después decides en qué te especializas en esta carrera, pero tú ves desde cosas para diseñar hasta cómo algo va a ser cómodo o ergonómico para el cuerpo, hasta cómo vender el producto. Durante toda la carrera te enseñan a vender, a vender, a vender, a vender el producto, cómo lo vas a mostrar, no solamente que sea funcional, sino que sea bonito y que se pueda vender. Entonces, en el grupo habían ingenieros de diseño, que yo creo que eso ayudó pues mucho a la mentalidad y esta combinación pues como multidisciplinaria que te digo entre ingeniería y doctores y precisamente por ser el sector salud, lleva mucho a que lo que tú hagas impacte la vida de un paciente. Entonces, esa mentalidad de inicialmente pues pienso yo que más que salir al mercado como mercado es por salir a impactar la vida de otras personas, que lo que estamos desarrollando finalmente cambie vidas y le llegue a un paciente. Entonces un poco fue como por ese lado. Y por el otro lado, en esa época en Medellín, que es la ciudad de donde yo soy, empezó a haber un cambio. Empezó a haber ese cambio de chip, de que la ciudad empezara a promover el emprendimiento y de crear empresa a través de el conocimiento o de, sí, empresas de base científica, tecnológica. Y sacaron programas, uno, por ejemplo, en su momento se llamaba In Lab to Market, entonces era como lo que desarrollamos en el laboratorio, llevarlo al mercado. Entonces se empezó a mover mucho en el ecosistema este pensamiento de desarrollar cosas desde la universidad o desde los grupos de investigación para llevar al mercado. Entonces eso también ayudó mucho en ese momento, yo creo, a esta mentalidad de a que se pudiera llevar esto al mercado. Adicionalmente, pues EAFID ha sido, que es la universidad, EAFID ha sido muy pionera en salir al mercado. Hoy en día ya hay una carrera que es de emprendimiento, y se promueve mucho como ese tema de emprendimiento. Hoy en día acá en EAFID hay un centro para acelerar empresas, se llaman Ongoing, y, y es para mover los proyectos de los estudiantes y de una que empiecen a tener esa mentalidad de que acá podemos crear cosas para salir al mercado. Entonces, yo creo que fue como ese conjunto de cosas desde la multidisciplinaridad de las personas que trabajaban hasta lo que empezó a pasar en el ecosistema. Y nosotros, de hecho, fuimos pues de las primeras spin-off que empezaron a vender en el mercado en general en esta ciudad de Medellín y también fuimos ya de las primeras empresas que licenció y se creó la empresa alrededor de este conocimiento. Espectacular. Contame la parte de cuando vos vas y decís, bueno, yo quiero tener la licencia y quiero hacer una empresa. Más a detalle, ¿qué incluía esa licencia? ¿Qué te estabas comprometiendo y qué tenías en ese momento? Bueno, en ese momento, como yo fui arte y parte, pues yo tenía mucha parte de ese conocimiento y venía ya muy empapada. Entonces era una transición a nivel de transferencia tecnológica más sencillo. Pues yo estaba ahí a que si yo no estuviera ahí, se lo estuviéramos entregando a un tercero. Entonces, bueno, yo tenía como esa ventaja y yo recibí entonces el licenciamiento del el proceso de diseño y desarrollo de implantes craneomaxilofaciales personalizados. Es un nombre muy largo, pero bueno, básicamente es ese proceso para diseñar los implantes de cráneo personalizados, los implantes de los huesos de la cara y la planeación quirúrgica digital, que es planear una cirugía en un software antes de llegar al quirófano. Eh, este proceso como proceso, ¿cierto? Dentro de eso también el grupo tenía unas patentes, pues o tiene unas patentes, una patente de un implante de la articulación de acá de la mandíbula, de unos implantes que se llaman subperiósticos, que son para poner implantes y que luego un paciente le puedan poner dientes. Em, También unos secretos industriales de los procesos de manufactura, porque nosotros diseñamos y fabricamos. Y
dentro de ese paquete está el material que yo desarrollé en mi maestría. También estaba ahí como en ese proceso. Tecnológicamente esto fue lo que recibimos y también un modelo de negocio, porque como era una spin-off, tenía esa ventaja adicional que pues ya había un mercado explorado, ya se estaba vendiendo este producto en el mercado, pero pues ese modelo de negocio que nosotros recibimos lo tuvimos que reestructurar completamente porque pues el mercado opera de una manera muy distinta a la que opera una universidad. Entonces nosotros, bueno, salimos con una estructura de precios basada en lo que ya se tenía y no, resulta que Y el no mercado funcionó. estaba por la mitad de esos precios, entonces reestructure el modelo, piense cómo lo va a organizar, aliviane como ese modelo de negocio para que puedan bajar todos esos costos y vender el producto a ese precio que está en este momento el mercado. Entonces ahí empezó como toda esa transformación de dejar de ser científica, investigadora, a empezar como una empresaria. Porque en un Excel todo funciona, hasta que Total. vas a Mi intentar papá venderle, dice, en la vendérselo a alguien. servilleta todo sirve. Exactamente. A Sí, nivel contractual, ¿en qué te estabas metiendo con la licencia? ¿Tenías que pagar regalías por cada venta sí. que se hacía? ¿Qué cosas tenías que hacer? Y contame cómo elegiste a tu socio. Listo, entonces a nivel contractual, sí, licenciamiento se hizo por regalías. En ese momento, la universidad, como para nosotros era nuevo, la universidad no había licenciado nada hasta ese momento. Entonces, sigue, busque en el mundo cuánto porcentaje son las regalías para esto. Pactamos en su momento algo y en el proceso ambas instituciones tuvimos que ser demasiado flexibles, eh, tanto la universidad como nosotros, y pues literalmente pues fuimos conejillos de indias y aprenda aquí, venga, nosotros arrancamos con un porcentaje que en el camino dijimos, no, 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 venga, este porcentaje no funciona, si no funciona el mercado, lo adaptamos y la universidad realmente fue muy flexible pues como en el entender y en el adaptarse a esto, todo fue muy conversado en el camino, cada cosa que o sea, el contrato tiene varios otros sís, porque dijimos, no, esto lo hicimos de esta manera, pero no, así no funciona, cambiémoslo, organicémoslo, planteemos un modelo de esta manera. Entonces, finalmente, pues planteamos como un modelo en el que las regalías iban disminuyendo a través del tiempo con el incremento de las ventas, pues ligado a eso. Entonces, hoy en día tenemos pues unas regalías que funcionan pues muy bien para lo que nosotros tenemos, pues para el modelo de negocio como tal. Y como te digo, nos seguimos adaptando, hemos seguido haciendo modificaciones. De hecho, pues nuestras oficinas y nuestros laboratorios están en la universidad porque ya existía un laboratorio montado. Dentro del licenciamiento está ese laboratorio, pero para mí era fundamental estar al lado de la manufactura. Entonces, tenemos rentadas las oficinas dentro de una casa que es de la universidad, no es precisamente dentro del campus, pero es una casa de la universidad para estar al lado del laboratorio y seguimos pues como en esa relación en donde la universidad es un socio indirecto de nosotros. ¿Y cómo escogí a los socios míos? Entonces, bueno, no, yo creo que eso fue un tiro de confianza, pues desde mi parte, porque yo no los conocía a ellos, pero mi papá sí. Fue pues una persona con la que papá estudió, que se conocían de toda la vida, con unos valores muy similares. Dentro de las conversaciones íbamos como para el mismo norte y pues como una de las razones más importantes es que que mi socio es una empresa de 2 personas, del amigo de mi papá y del socio de él, pues, que hoy ya es socio y gran amigo. Em, entonces, bueno, como por los valores y porque ellos tienen comercializadoras de dispositivos médicos. Entonces, ellos tenían como esa parte comercial, nosotros la parte académica. De hecho, pues, la empresa de uno de los socios es de nuestros mayores compradores y fue como ese match de la parte comercial en salud, que es compleja y tiene todas sus especificidades por ser dispositivos médicos, y nosotros, pues, como toda la parte técnica. Entonces, ha sido un match súper chévere, nos ha ido muy bien en este camino. Em, Fue un medio matrimonio a ciegas, por lo que te digo que no, yo no los conocía, pero como
en las conversaciones y todo se generó esa confianza y nos ha ido súper bien. Pues llevamos 5 años en el mercado, sí, 6 trabajando ya juntos, eh, y, y nos ha ido muy bien. ¿En qué estadio está hoy la empresa? Nosotros estamos en este momento en escalamiento. Hoy vendemos en todo Colombia, estamos prácticamente en todas las ciudades de Colombia y ya estamos vendiendo en otros países. Estamos en América Latina, estamos en Perú, estamos en Guatemala, Honduras. eh, Hemos vendido en Costa Rica, pero Costa Rica no lo tenemos abierto como mercado. Estamos abriendo Panamá, vendemos también en Arabia Saudita. Entonces estamos en ese proceso de expansión. Espectacular. Contame el inicio de la realidad de salir al mercado, ¿no? El spin-off de la universidad dice, chicos, acá tengo el modelo de negocio, ya está todo resuelto, toma, implementás estas tres cosas y funciona espectacular. ¿Cómo fue eso en la práctica? Eso no funciona espectacular. Venga, siéntese, baje el Excel, revise, vaya, pregunte, vaya y mire cómo está el mercado, mire precios, a cómo se le está vendiendo al cliente final, que finalmente ese cliente final es o una aseguradora o el sistema de salud o una clínica, porque esto no lo paga el paciente directamente, bueno, al menos acá en Colombia no. Entonces salga, por un lado, esa parte pues como económica, entienda, reconstruya, reformule. Yo, aunque soy ingeniera, soy cero numérica, entonces, bueno, metas en esto, apréndase. Hoy en día, cada que voy a tener una reunión, me toca volver a mirar los números porque a mí no se me quedan grabados en la cabeza. Por el contrario, a mi papá, que sí es súper numérico, el de una, él llega y no, yo tengo el dato, el número, yo tengo que revisar y tener los números en la cabeza antes de cualquier reunión. Bueno, empiécese a meter por ese lado. Uno en la universidad sí vio como algo financiero, pero pues muy por encima. Entonces, bueno, empiece a mirar toda esa parte financiera. En ese momento, por ejemplo, la decisión es que yo era la CTO de la empresa y no la CEO. Dentro de mis socios em, teníamos esa parte comercial y la esposa de uno de los socios también se metió mucho como en toda la parte estratégica, en ayudar. Pues yo tuve como esos dos pilares, mi papá y Marky, que es la esposa del socio, formación como de empresarial, en toda esa parte de llevar la economía del negocio y de estrategia, de cómo vamos a salir a movernos, a vender. Entonces, ese fue un lado. El otro lado fue, pues, que los doctores que sí, ya había un producto en el mercado, sí, ya estaba validado, sí, ya alguien lo compraba, pero empezar a crecer y a convencer a más médicos de utilizar las cosas, de un producto de salud producido en Colombia y no traído de Alemania, de Estados Unidos. Bueno, fue otra tarea. Entonces empiece a viajar por todas las ciudades, empiece a presentar, a hablar con los doctores, vaya a cirugía, acompañe, pues como a meterse en todo un mundo. Ese fue pues como otro reto, como en el momento. Y en ese proceso yo dije, tengo que cambiar de chip, yo no puedo ser más técnica. Nosotros arrancamos en noviembre del 2020, en la pandemia, terminando la pandemia. Y en el 2022 yo pasé a un programa de aceleración en donde empecé a ver, pues ahí yo creo que ese fue como el cambio el chip. Tenés que cambiar el chip, no puedes pensar más como esa persona de investigación y de desarrollar. No, eso sí es muy importante, pero si queremos sostener esto y crecer, hay que cambiar el chip. Entonces yo ahí empecé a cambiar el chip y a dejar de ser tan técnica, a ser más comercial. Finalmente, pues, aunque yo tuviera toda esa parte técnica, yo era la parte comercial y me tocó aprender de ventas, de cómo ir a hablar con los clientes. También desde esa parte técnica, porque finalmente hay que convencer al médico, entonces hable en los dos lenguajes, muévase de aquí para allá, que los doctores digan, ay, vino acá una ingeniera, que me va a decir una ingeniera si yo soy el magnate en mi área. Pero fue como, no, fue un proceso muy bacano y empezó ese cambio de chip que a través de estos años ha tenido varias etapas. Entonces, primero fue la parte financiera, estructura de la empresa, la parte comercial después, y ya una vez el equipo empezó a crecer, fue, listo, no, es que vos ya tenés es que ser una líder. Entonces, seguí estudiando, que ahora tenés que estudiar para ser líder porque vos nadie te enseñó cómo liderar un equipo. Claro.
Y ahí es a ¿Cómo, donde cam- estamos. cómo cambió desde salís al mercado, vos estás pretendiendo vender algo al doble de lo que costaba la competencia? ¿Cómo adaptás el modelo de negocios o qué cambia en el medio para que sea una empresa rentable? Bueno, ahí fueron como varias cosas. Por un lado, el tema como de conocimiento técnico, como la parte ingenieril, la mano de trabajo, em, que son pues las personas que hacen los diseños y la manufactura. Entonces ahí modificamos parte como de ese modelo porque venía pensado para que em, siempre fuera una persona muy senior la que hacía esta parte de diseño. Entonces es una parte que era demasiado costosa. Entonces empieza a formar un personal más junior con la misma calidad, porque no se pueden bajar los estándares en este tema, pero para que tengamos como mm, una mano de obra diferente. También desde como la estructura de cómo se maneja el negocio, nosotros no somos un equipo de un montón de personas, sino que es un equipo pequeño. También tomamos la decisión de no tener un equipo comercial netamente desde la empresa, sino nosotros apalancarnos en los equipos comerciales de nuestros distribuidores. Ah, bueno, algo importante, yo no vendo directo, yo vendo a través de distribuidores todo. Entonces lo que nosotros hacemos ahí es ser como ese brazo tecnológico de los distribuidores y unirnos a su parte comercial. Entonces nosotros lo apoyamos desde la parte técnica y desde ciertas estrategias que se nos van pues ocurriendo en el camino, pero no hay un área comercial netamente de nosotros, que eso nos ayudó pues como a alivianar esa estructura de costos. Otra parte importante es que fue tener como claro que nosotros no íbamos a comercializar la parte como el paquete completo. Para tú poner un implante necesitas placas, tornillos, una persona que acompañe la cirugía, lleve los motores, como toda esa asistencia completa. Es un servicio en realidad que al final resulta en un producto puesto, pero se necesita toda una asistencia y una logística alrededor. Entonces nosotros dijimos, no nos vamos a meter en esto, para eso son los distribuidores. El distribuidor va a ser quien se encargue de toda esta logística que ya la maneja y nosotros vamos a proveer el implante de alta calidad y trabajamos completamente de la mano. Entonces, cuando yo estoy en una reunión con un doctor, pues o alguien de mi equipo está en una reunión, nosotros nos presentamos como el equipo del distribuidor. Eso fue pues otra parte importante y bueno, en un principio cuando arrancamos, pues éramos muy nosotros. Entonces eso nos ayudó a sostener pues como en el principio pues como el modelo para poder bajar los costos, pues porque era bajarse a la mitad, mientras ya después empezamos a evolucionar en procesos de manufactura, en hacer más eficientes los procesos de manufactura, buscar materias primas de pronto que pudieran ser más económicas sin bajar ningún estándar de calidad. em, y ya pues lo fuimos evolucionando de esa manera más desde la manufactura. Espectacular. ¿Hubo algunas cosas que hayan probado que tuviste que dejar morir porque el mercado no las validaba? Sí, sí, hemos tenido productos, salimos con un producto súper bonito, todos lo amábamos en la empresa, pues así el bebé de todos. Y no, y al final vimos que era para unos casos tan específicos y tan poquitos que no, pues los doctores decían no. Y le trabajamos un montón a ese proyecto, como un año y medio, y ese, por ejemplo, fue de los nos difícil, cuando ¿Qué dijimos: era? "Ya, bueno, no seguimos más". Era un huesito trabeculado, o sea, hazte de cuenta como una redcita, em, una mallita, pero rígida, para que el hueso creciera a través de ese tipo de implantes. Hecho en un material, pues, en un plástico y que se integrara con el hueso, pero no funcionó. ¿Y ahora qué es lo que comercialmente más funciona? Pues, nosotros hoy en día tenemos varias líneas y en cada línea hay algo diferente. Entonces, por ejemplo, en la línea de los implantes de cráneo, la alternativa que más utilizamos es el PIC, que es un plástico, un polímero, y el material que nosotros desarrollamos, que es el PIC Plus, que es este PIC combinado con el mayor componente de los huesos, como les contaba ahorita, y con la porosidad.
En ya la parte como de los huesos de la cara, también dependiendo si son como rellenos, también funciona mucho el pic y el pic poroso, pero ya cuando necesita cargas, como la articulación, por ejemplo, es en titanio. Y ya para los huesos largos, un brazo, una pierna, el fémur y esto, ya sí se trabaja más que todo titanio. Espectacular. ¿Cómo te aseguras de estar a la altura de la responsabilidad de lo que están construyendo? Bueno, ahí nosotros, y esto también creo que lo heredé del grupo de investigación, es como ese tema de la seguridad primero, de asegurar los estándares de calidad. Entonces, desde que estaba la spin-off, estábamos nosotros certificados en certificaciones ISO de calidad. Está la de dispositivos médicos especiales, pues específicamente, y la de empresas, que es la 9001. Entonces nosotros una vez recibimos el licenciamiento, como había sido pandemia y por todo se habían vencido los certificados, pero nosotros seguimos trabajando bajo la norma y apenas pasó el periodo de tiempo en el que uno ya se podía certificar por el tiempo pues como de operación, nos certificamos en ISO de nuevo, y todo lo tenemos certificado. Por ejemplo, hay cierto tipo de implantes que no es obligatorio producirlo en una sala limpia. Nosotros todo lo preferimos producir en sala limpia. Siempre hemos tenido pues como el, no sé, como dentro de nuestros valores es asegurar la calidad y la seguridad del paciente. Entonces siempre vamos un paso más allá. Por ejemplo, con las guías quirúrgicas, son guías que se usan para cortar el hueso en una posición ya planeada. Estas guías se pueden utilizar en materiales como comunes de impresión 3D, en ABS, en PLA. Nosotros siempre decidimos hacer estas guías en resina quirúrgica biocompatible, porque hay veces en la cirugía cuando cortan, vuelan viruticas, puede caer un pedacito, y esto pues lo limpian, hay veces queda algo adentro, el paciente se infecta, van y lo miran, y esto no va a matar a nadie, van, abren al paciente, le miran el pedacito, se lo sacan y ya está, pero nosotros dijimos, no, vamos a usar resina quirúrgica biocompatible, que si se le queda un pedacito al paciente ya metido, no le vaya a pasar absolutamente nada, no tenga una infección, no tenga que tener que volver al quirófano, y así fuera más costoso, siempre hemos preferido hacerlo de esta manera. Todas las materias primas que utilizamos son biocompatibles, no trabajamos solamente con empresas que estén certificadas, como que desde ahí siempre hemos sido muy juiciosos, y también por el tema, pues, de la credibilidad, de que nosotros arrancamos hoy en día hay un montón de empresas, bueno, tampoco un montón porque esto es de nicho, pero sí ya hay más empresas, Más de haciendo una. este tipo de cosas, y y uno ve que no van como con esos estándares, o que producen en un lugar que no necesariamente es una sala limpia, y como te digo, se puede, pero nosotros decidimos no hacerlo porque, pues, necesitábamos entrar a competir a un mercado que venía de Alemania, donde todo es ser horrores, de Estados Unidos, de tener que competir con gente con una calidad enorme, pues nosotros no podíamos estar por debajo. Buenísimo. Em, ¿Qué caso tienen entre ustedes, entre el equipo? ¿Alguno de esos casos que digas, en un día difícil, recordar la historia de alguien de esa está la razón por la cual nos metimos en todo este desarrollo tecnológico? ¿Se te viene alguna a la cabeza? Sí, tenemos 2 pacientes que son como del corazón de nosotras. Primero, porque son niños los 2, y segundo, porque son de los primeros pacientes que implantamos con el material que nosotros desarrollamos. El primero se llama Wheeler, incluso está en todas nuestras presentaciones, tenemos artículos con él y todo. Fue un niño de 3 años. Cuando tenía 1 año se había caído y le hicimos el implante. Él, de hecho, es el segundo paciente implantado con el material. Le fijamos el implante con tornillos que se absorben, entonces él no tiene ningún metal. Era un paciente muy importante para nosotros porque íbamos a poder hacer el seguimiento mientras crecía y verificar eso que ya habíamos testeado en animales. Ya era un paciente real, en crecimiento, fue súper exitoso. Hoy en día ya tiene 7 años de operado, 6 años de operado.
2019, 8 años de operado. 8 años de operado tiene Wheeler ya. Tenemos sus tomografías del crecimiento, nos tocó hablar con los papás en su momento, fue un implante que donamos, porque era una familia de escasos recursos, entonces ese es uno de los que nosotros dimos. Wheeler, ver a Wheeler, como hemos ido en los años a visitarlo para poder tomarle las tomografías, está ahí como, y la mamá adorada con nosotros, entonces ese es uno. Em, y luego está Selenis, también una niña que tenía un tumor y nosotros le diseñamos toda una guía para que en una sola cirugía le quitáramos el tumor y le pusiéramos el implante. También fue con Pic Plus, también fue como cercana a la familia, la mamá nos ha dejado publicar y sacar cosas como de ella. De hecho, ella es las imágenes de mi pitch, de todo. Entonces, Elenis es también como, está ahí. Pero si me dices, historias tenemos mil, pero esos dos son Me como... encanta. Está buenísimo. También esto que antes decías como de competir contra Estados Unidos o Alemania, vos que estás construyendo todo esto desde Colombia, ¿qué es lo más difícil para competir desde Latinoamérica? Yo creo que lo más difícil en un momento ha sido pues la parte como económica, el acceso a recursos. El acceso a recursos es muy diferente en un país como Colombia, en un país como Alemania. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho y uno va a universidades en las que tienen unos laboratorios re guau y pueden colaborar con los laboratorios de la universidad sin tener que montar su propio laboratorio. Hay grants a 2 manos para poder financiar proyectos de investigación. Acá es, persiga el grant, es chiquito, bueno, hágale, investigue, darle la continuidad a la investigación es difícil por esa parte pues de acceso em, económico. Y en otro momento yo como que empecé a identificar que también había algo de mentalidad y por eso empecé a tratar de viajar un montón, de conocer, de meterme en aceleradoras, como de empaparme de otra energía, porque acá había, no sé, pues ya no lo veo tanto, veo que eso ha cambiado, pero al principio veía mucho una mentalidad que no era de crecimiento y como de decir, sí, acá podemos hacer cosas wow y que compitan con talla mundial. Ya la gente se ha ido creyendo más el cuento, pero porque han habido otros que lo han venido haciendo. Pero en un momento yo dije, hay una mentalidad acá que no permite evolucionar a ese nivel. Ya no lo veo, como te digo, he visto que eso ha cambiado mucho, pero en su momento sí lo vi y dije: "No, yo no quiero tener esta mentalidad". ¿Cómo planeaste que la empresa se sustente económicamente? ¿Qué alternativas tenías, qué analizaste y qué perseguiste? Bueno, como nosotros salimos y ya había un mercado, desde el minuto uno nosotros estábamos vendiendo. Entonces, organizar muy bien la estructura de costos en su momento y que yo al principio, el primer año de la empresa, yo seguía trabajando en investigación, entonces mi sueldo estaba asegurado, pues mi subsistencia estaba asegurada desde la investigación y lo que hacíamos es que yo no estaba cargada de la empresa durante todo ese primer año, sino que a mí me pagaban un fee por caso que hiciéramos. Y en ese primer año nosotros solo tuvimos un empleado, nada más. Todo era subcontratado y hoy en día seguimos teniendo cosas subcontratadas. Por ejemplo, yo la gestión como financiera de la empresa, es una empresa subcontratada que nos hace toda esta gestión. Lo mismo la parte administrativa, como no tanto de recursos humanos, sino como de cuando tú contratas a una persona, de que esté afiliada a la seguridad, que tenga todas las prestaciones, que todo se cumpla, también lo tenemos subcontratado. Varias de esas cosas las subcontratamos para poder aliviar ahí hay costos. Entonces, en su principio, pues fue revisar muy bien esa estructura de costos y que pudiéramos ser rentables. En ese primer año logramos ser rentables. em, entonces ya ha sido es como el crecimiento. Nosotros desde el minuto uno planteamos cuánto necesitamos vender para sostener un equipo de trabajo de tantas personas.
pues cuánto es lo mínimo que necesitamos vender para sostener eso. Una vez ya sabiendo eso, pues fuimos a perseguir esa meta y fuimos contratando como las personas paso a paso y, y hoy en día ya entendemos como cuál es esa capacidad operativa en la que somos, pues obviamente más vendamos, más rentables somos porque con un equipo pequeño se puede hacer mucho en este negocio. Está espectacular, porque viste que siempre siento que hay mucha gente que se queda esperando como que le llegue esto, un grant de investigación o ir a levantar capital y si puedes vender es como una forma Sí, espectacular de que la empresa sea real, ¿no? O que empiece, sí. arranque desde el minuto uno. Sí, de hecho nosotros no hemos levantado capital. Claro que sí tuvimos grants en el principio, cuando estábamos en la universidad para el desarrollo tecnológico y ya una vez salimos al mercado teníamos pues como ese desarrollo que se hizo eh, a partir de recursos de la universidad, de recursos del Estado, bueno, como de proyectos cofinanciados, pero, pero yo creo pues que uno no necesita estar lleno de plata, pues de dinero para arrancar. Nosotros arrancamos con súper poquito, la verdad, y lo fuimos llevando paso a paso. Claro. ¿Qué entendiste sobre invertir en tecnología médica? Porque siento que también hay mucho desconocimiento quizás del venture capital y cómo se une con tu industria que es muy específica, porque además es hardware y además es salud, que tiene un montón de regulaciones y cosas, temas de compliance. ¿Qué entendimos? Uy, creo que ahí hay em, como varios temas. Uno es que hay cosas que definitivamente no puedes hacer tú y hay que aprender a soltar y a subcontratar. Entonces, ciertas partes de etapas de la manufactura o algo, entender que no las podíamos hacer y buscar ese aliado perfecto en algún lugar del mundo, em, para poder pues como desarrollar esa parte que tú no puedes. Eh, También cuando pues en esa misma búsqueda de alguien, de ese partner, para desarrollar algo que necesitas, estudiarlo muy bien. Estudiarlo muy bien porque hay muchas cosas en el mercado que uno se va encontrando, entonces sobre todo ver que sean personas que tienen valores muy similares a los de uno. Em, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que esa importancia pues como de saber en la responsabilidad de en lo que te estás metiendo. Porque pues como te digo, ve uno alrededor personas haciendo lo mismo, pero no bajo esta responsabilidad. Y ve también uno en el camino que las cosas se van cayendo por su propio peso, que uno no, pues estamos hablando de la vida de una persona y de que le vas a meter algo adentro, tiene que ser bueno. Y no por eso estoy diciendo que no hemos tenido errores, nos han pasado cosas en el camino también. Entonces, pues si a uno que ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible, bajo todos los estándares de calidad, le pasan cosas. A las grandes empresas que llevan 1000 años les han pasado cosas. ¿Por qué salir como de una manera que no es responsable? Yo creo que es mejor no vender a hacer algo irresponsable. Entonces ese es otro aprendizaje. Y el otro es que, pues vuelvo y juega el tema de la mentalidad. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa si no lo proponemos. Entonces, uno como que no dejarse opacar, porque en muchos momentos del camino la gente te dice, pero pues si Johnson y Johnson ya lo hace, ¿para qué lo vas a hacer? Pues, ¿cómo vas a superar a Johnson y Johnson? Y esa parte de la mentalidad, pues, es porque somos capaces de hacerlo igual o mejor que Johnson y Johnson, ¿por qué no? Tenemos todo. Y también ustedes Entonces tienen eso. un músculo de personalización que Johnson y Johnson dudo que tenga. Sí. Bueno, Johnson y Johnson tiene su línea también de personalizados. Eh, yo creo que hoy en día en la industria casi la mayoría de empresas se están volcando mucho a la personalización porque hoy en día prima mucho en general la salud personalizada. Desde que a ti el médico no te atienda de la misma manera que atiende a sus otros 20 pacientes hasta
lo que te van a poner, el medicamento que te van a poner, ya se está personalizando todo. Entonces, de pronto, si hablábamos hace 10 años, sí, ellos tenían un músculo diferente y un hombre se que opera de una manera distinta, entonces no personaliza ese nivel, pero ya todo el mundo se ha ido metiendo a esto. En este momento, hoy yo creo que como es lo que manda la parada, ya si uno no personaliza, antes se está quedando sin un mercado. ¿Qué errores cometieron que se volvieron aprendizajes? Bueno, errores. Errores claramente técnicos, de diseño, que gracias a Dios nunca llegaron como al paciente. Em, por ejemplo, no sé, mandar a imprimir la pieza equivocada. Entonces, cuando nosotros arrancamos con Inmetec en el 2020, el primer implante de articulación de acá de la mandíbula que salió, hecho por nosotros, diseñado por mí, lo mandamos a hacer a Estados Unidos. Acá en Colombia no se puede producir pues, dispositivos por impresión 3D de metales. No está permitida la impresión 3D de metales en este momento. Entonces, bueno, lo mandamos a hacer a Estados Unidos, una pieza que se demoraba un montón, carísimo, y yo mandé a imprimir la pieza que no era. Entonces, por ejemplo, desde ese día, y a mí me encanta como que en la empresa ya una cultura de compartir el error sin miedo. Y yo les digo, todo lo que se equivoquen, digan y digan, miren, yo me equivoqué de esta manera, no, que no nos vuelva a pasar nunca en la vida. Entonces, por ejemplo, yo le dije, todo tiene que ir súper marcado, lo tenía que revisar un tercero, porque uno de verlo cree que mandó lo que es. Yo me acuerdo que yo ese correo lo revisé, lo leí 1000 veces, yo decía, sí, son las piezas, son las piezas. Cuando uno me llegó y me llegó la pieza que no era yo, Dios, ¿qué pasó? Entonces, ese fue un error de plata nada más, que nos costó un dinero y un tiempo de repetir la pieza, pero pues no llegó. Y ya dentro de ese sistema de calidad hay unos formatos, hay quien revise qué se está fabricando para no cometer ningún error, pues como es de estilo. Otro fue también que, también mío, que diseñé un molde, pues no tuve en cuenta una tolerancia que se tiene que tener y lo diseñé de esa manera y cuando estábamos fabricando el implante salía una telita. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó acá? Claro, cuando me meto a ver yo, Dios, entonces también ya ahora tenemos una revisión de los moldes de una manera para que eso nunca vuelva a pasar. Pero como te digo, no han sido errores pues que nos han costado tiempo y dinero, pues por un lado. Y ya, aunque en cirugía han pasado algunas cosas que son, no sé, eh, errores de que hubiera podido haber estado diseñado mejor alguna cosa. No, pues como nada que haya puesto pues como en riesgo, al paciente, por lo menos pues eso no nos ha pasado. Menos mal. ¿Qué, qué buenas prácticas fuiste aprendiendo vos para armar tu equipo? Bueno, ahí, mm, yo creo que la manera en la que uno entrevista a las personas, eh, yo siempre pregunto mucho, es como la parte personal, los valores, pero pero entendí que hay que hacer algo para ir más allá, tratar de preguntar un más allá y de ir muy profundo, porque hay veces llegan personas que uno cree que tienen unos valores y en realidad no. Entonces, esos errores de contratación pesan mucho y le pesan mucho a uno como líder decir: "Uy, ¿yo cómo contraté a esa persona? Pues, ¿yo cómo no me di cuenta?". Eso por un lado. Por el otro, oír mucho también como al resto de colaboradores qué piensan de una persona, como hacerle caso a si el río suena, piedras lleva. En un momento yo no oí, pues, o yo decía, no, de pronto pues le están tirando muy duro a esta persona. Y efectivamente no era que ni le estuvieran tirando muy duro, es que sí había algo que estaba pasando. Entonces, oír mucho lo que pasa alrededor, estar muy pendiente como del equipo, de qué está pasando, entre ellos, es muy importante para que como que haya una armonía y uno sí tenga a las personas correctas en el equipo.
veces yo creo como que en el tema de headhunters y esto, uno sí lo puede utilizar, sí, sí le ayudan, sí te ayudan a encontrar un perfil, pero aún así uno tiene que estar ahí, preguntar, hacer esa entrevista lo posible presencial, uno poder como leer mucho a las personas para, pues eso no es que te va a librar de no equivocarte, pero sí tratar de reducir ese riesgo de uno contratar al colaborador que no es. Eh, y ya pues una vez con el equipo armado, creo que hemos venido teniendo un aprendizaje en el tema motivacional. Conectar hoy en día a las personas jóvenes es difícil. Entonces, pues siempre es como que buscar qué les motiva, qué hacemos, cómo nos flexibilizamos. Yo, por ejemplo, tengo un contra muy grande en mi empresa y es que como nosotros diseñamos y producimos, nosotros tenemos que estar en sitio. Entonces, el trabajo remoto para nosotros es difícil. Y sí hay algunas personas que pueden estar en trabajo remoto, pero como somos un equipo tan pequeño, pues yo no puedo dejar que dos estén en la casa y que los otros ocho tengan que estar acá en la oficina. Eh, entonces, buscar maneras de flexibilizarnos, de cómo hacemos que esto sea bacano, que la gente esté contenta, que quieran venir, porque hoy todo el mundo quiere teletrabajar y yo, por ejemplo, no soy fan del teletrabajo, a mí me encanta relacionarme con las personas. Entonces, como ser muy flexibles y tratar de entender qué es lo que le gusta y qué es lo que motiva a cada persona y cómo retener el talento. Creo que eso sigue siendo un reto grande en los talentos jóvenes. Por lo menos vos tenés lo bueno que tenés una buena misión de qué es lo que estás haciendo y eso con los Gen Z va un poco mejor que si estuvieses haciendo tornillos, no sé. Sí. Sí, yo creo que el propósito de la empresa hace que ayude a conectar a las personas, pero igual todo el mundo tiene su sueño, su cosa que quiere hacer. Eh, Nosotros acá pues con los socios decimos que esta generación tiene el morral en el brazo, ellos están listos. Salió esto, chao. Me llamaron de esto, chao. Pues como que no hay, no sé, no creo que no sea sentido de pertenencia porque sí tienen sentido de pertenencia cuando están ahí, pero es muy fácil. Que se vayan. Nata, si hay alguien que nos está escuchando que está ahora en la academia, está en un grupo de investigación y dice, la historia de Catalina me vuela la cabeza, quiero hacer un recorrido como el de ella. ¿Qué cosas crees que tienen que empezar a pensar mientras todavía están en la academia para construir un camino como el tuyo? Bueno, yo creo que lo primero es ese mindset, es empezar a uno cambiar el chip, porque claro, cuando tú vienes de la academia, tienes pues primero una estructura técnica que es un poquito rígida, y que para tú salir al mercado no puede ser rígido, uno tiene que tener cierta flexibilidad. Entonces ir trabajándole como a ese pensamiento. Eh, También dentro de ese mindset es como el tiempo de respuesta. En la academia todo es lento, tranquilo. Si tú no terminaste algo hoy, no pasa nada, mañana lo podemos terminar. En la industria eso no es así. En la industria tú respondes porque respondes y hay que hacer lo que sea para responderle al cliente. Entonces hay que cambiar un poquito como ese chip de como, no comodidad, pero sí como de esos tiempos que maneja la academia y ser muy consciente de eso, de que la academia tiene unos tiempos y la industria otros completamente diferentes. Entonces tratar de como irse metiendo, de pronto, no sé, hacer colaboraciones con empresas o tratar de empaparse de esa mentalidad del tener que trabajar con una celeridad diferente. Creo que es importante y muchas veces cuando uno llega a empresas muy grandes se encuentra con él. Nosotros en este momento estamos en un proyecto con un hospital muy importante y todo es súper lento. Entonces a mí me cuesta y yo, bueno, ya tenemos que entender que estos son otros ritmos, pero yo siento que la academia necesita entender que hay un ritmo para la investigación y hay un ritmo para la industria. Eh, y lo otro es que se la crean, pues que se la crean y no tengan tanto miedo de salir al mercado. Cuando uno está dentro de la academia, está en una posición muy cómoda desde muchos puntos. Desde el punto de tener tu sueldo asegurado porque estás dentro de una empresa, desde el punto
de que el nivel de estrés no, pues no hay como esa urgencia de que si algo pasó, no, nadie se va a morir. Entonces eso también es muy bacano. A mí, por ejemplo, me dio parte duro de salirme de la academia, esa tranquilidad que uno maneja. Uno no, pues yo no sabía que era estrés de absolutamente nada. Ya después eh, me tocaron otras cosas, aprender a hacer ese manejo del estrés, pero yo no me había enfrentado nunca a eso, por ejemplo. Entonces, saber que, mm, que sí, que hay otros ritmos y que hay que salirse un poquito, pues, como de esa zona sin susto, porque claro, a la gente le da susto salirse de eso tan bueno a decir, uy, es que ahora voy a crear una empresa y, y voy a hacer yo por mi cuenta. Creo que hoy en día, pues como ha venido evolucionando el mundo, desde la academia ya se puede trabajar mucho. Ya las universidades son muy flexibles en decir que, bueno, que un profe pueda tener parte de su tiempo dedicado a la empresa que está montando y que las universidades se meten a ser socias de esa empresa. Ya hay más flexibilidad en eso y en que los tiempos se puedan dividir para llevar este conocimiento, por ejemplo, al mercado. Entonces creo que tienen una oportunidad muy chévere de poder tener lo mejor de los dos mundos. em, Súper interesante. y poder arrancar como de esa manera, como desde tengo mi seguridad acá, pero puedo ir probando y saber qué es la industria, teniendo muy en cuenta que sí hay que cambiar el chip hay que cambiarlo. Y Cata, hay muchas cosas hoy que lo ayudan a uno a cambiar el chip, perdón, Mac. como que, O no sé, ya hay 1000 programas de aceleración. En cualquier programa de aceleración te empiezan a mostrar otras cosas, que el mínimo producto viable, que cómo le voy a vender al cliente, pues te dan muchas cositas que hay veces uno estando dentro de la academia no lo ve, tú no piensas en un mínimo producto viable, tú piensas en que voy a sacar el producto perfecto y hago todos los test habidos y por haber y hasta que eso no esté, no voy a salir, no, ir cambiando ese chip de cómo salgo rápido a la industria y cómo puedo empezar a vender teniendo algo bueno, pero que voy sacando como por etapas. em, y yo creo que todos esos programas de aceleración, cuando uno está en la academia, le sirven demasiado. Y es como que volver a estudiar otra cosa completamente diferente. A mí me sirvió eso demasiado. Como te decía al principio, eh, para mí es porque el primer programa de aceleración fue donde yo dije, tengo que cambiar de chip. Ya yo no puedo ir a decirle a alguien hidroxiapatita, no. está buenísimo. ¿Qué te entusiasma del futuro? Yo creo que es seguir como creciendo, ver hasta dónde podemos llegar para llevar calidad de vida a los pacientes. Yo me sueño a Imetec pudiendo hacer implantes en muchas partes del mundo, haciendo nuevos desarrollos y el material que nosotros tenemos desarrollado, estamos desarrollándolo como materia prima, que sería pues ya otro modelo de negocio. Entonces yo me sueño que este material puedan usarlo en cualquier parte del mundo y ayudar a muchos pacientes, sobre todo a los niños que les tienen que repetir las cirugías con este tipo de implantes, que no haya que volver a reintervenir a los niños. Está buenísimo. Cata, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero un momento de micrófono abierto para algo que haya quedado en el fondo de tu cabeza que todavía no hayamos hablado o algo que sea importante reiterar para que quede como mensaje final. Sí, volver, aunque sea como insistente, a, a pensar en este tema del mindset, porque mm, cuando alguien toda la vida se soñó ser emprendedor, ya tiene ese mindset y vende lo que sea y es muy comercial y uno desde pues las personas que estén oyendo esto y estén desde la parte técnica, académica, que se arriesguen a meterse a aprender otras cosas y a desarrollar otras capacidades, puede hacer que todo ese potencial de conocimiento que tienen en un punto lo puedan llevar a otro nivel. No significa que ellos sean los que tengan que hacer todo,
después pueden encontrar un socio que sea comercial o un socio que, pues yo por ejemplo tengo mis socios comerciales y con los que he venido aprendiendo, un socio que tenga como ese otro pensamiento y uno finalmente como investigador no es que va a salir solo a hacer eso, pero si uno sí se empieza a empapar como de cositas y de otros temas y a empezar a pensar diferente, sí te va a ayudar a poder salir más rápido con una idea y que esa idea y con eso que vienes trabajando, esa investigación, le pueda llegar a cambiar la vida a otra persona. Tengo, pues somos como un grupo de varias personas de acá de la universidad que hoy tienen su empresa también y hablamos mucho de eso, de ese proceso de tengo que cambiar la mentalidad, tengo que pues, y no desde el obligarse, desde el aprender, desde el conocer otras cosas que simplemente te vayan cambiando un poquito el chip y ayudar a perder ese miedo de salir de la zona cómoda a una zona en donde puedes llevar las cosas a otro nivel. Me encantó, muy buena historia. Gracias, Cata, por venir y contar todo esto. No, Maca, mil gracias a ti por la invitación. Ojalá que esto pues, le pueda servir, aunque sea a una persona que le pueda inspirar y que si alguien tiene una duda adicional y me quiere preguntar, me pueden eh, contactar, no sé, a través de ti con el podcast o no puedo decir mis redes sociales porque cerré mi Instagram, pero de Te pronto buscan por en LinkedIn. LinkedIn, te buscan y te escriben. Sí, Espectacular. sí, Gracias, Cata, te mando listo. un abrazo. A ti, mil gracias, un abrazo, nos vemos.